Última parte del programa de hoy y como cada miércoles, cada 15 días tenemos una cita que además esperamos mucho aquí en la casa con el doctor Ambrosio Bermejo Fenoll. Él es catedrático de Medicina Bucal, dentista del año y 3 medallas de oro de los colegios de Murcia, Alicante y de la Sociedad Española de Medicina Oral. Profesor Bermejo, bienvenido al programa un día más. Muchas gracias. Vamos a empezar a hablar, ¿recuerdas que la última vez que estuvimos aquí preparando todo el programa, las preguntas que nos habían llegado a través del buzón, que por cierto pueden utilizar, es muy sencillo, un mensaje de SMS con la palabra clave día a día, todo juntito y con las dos as en medio, al 27227, había muchas preguntas sobre la higiene bucal. Hay mucha duda de cómo lavarnos bien los dientes, cuándo sabemos que hemos conseguido una buena higiene y creo además que el profesor lo ha planteado muy bien. Vamos primero a explicar cómo funciona nuestra boca, porque a mí hay una frase que nos has traído en la preparación que me ha gustado, el ecosistema bucal. Me ha gustado mucho eso de ecosistema. Sí, yo creo que debemos empezar por ahí. Desde luego vamos a explicar cómo debe ser la higiene. He traído varios artilugios para completar una higiene perfecta, para hacer que teniendo una higiene buena no haya patología, no haya enfermedad, con lo cual vamos a ser más sanos y vamos a tener más dinero. Nos vamos a gastar menos dinero en reparaciones de la boca. Eso es importante. Si llevamos una higiene correcta. Bueno, primero es explicar un poco el ecosistema de la boca. La boca es un ecosistema que funciona de una forma armónica. Por un lado, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos la mucosa oral, que ya hemos hablado otras veces de ella, que lo recubre todo a modo de tapiz protector. Tenemos los dientes implantados en los dos maxilares superiores, derecho e izquierdo, y en la mandíbula, que es un hueso único. Y rodeando a esos dientes todo el tejido blando, que es la encía, que como hemos dicho, esa mucosa está protegiendo y recubriéndolo todo. Bien. Y toda esa boca, además, está impregnada de la saliva. La saliva es un líquido casi mágico, compuesto en su mayor parte por agua, pero también tiene iones, calcio, tiene 40 proteínas, hidratos, en fin, es un líquido, digo, mágico porque nos protege, tiene inmunoglobulinas, tiene anticuerpos incluso, esa saliva, sí. Bien, pues todo esto es, digamos, lo que forma parte de nuestro organismo. Por otro lado, ¿qué tenemos enfrente? Pues tenemos bacterias que conforman millones de bacterias, millones de microorganismos que conforman la microbiota oral. Pertenecen a entre 300 y 600 especies distintas tenemos dentro de la boca, pero bueno, también hay una microbiota en el interior de la nariz específica, o en la vagina, o en el colon, es decir, esos microorganismos existen ahí, están para algo, están para evitar que otros elementos invadan y colonicen esas zonas. Bien, por otro lado, en la boca pues tenemos alimentos, la boca sirve para alimentarnos, tenemos partículas de alimento que quedan después de la comida y una serie de factores mecánicos, físicos, químicos que van a influir sobre ese sistema. Bien, o sea, tenemos la acción, que va a estar representada por las bacterias y todos los traumatismos y los factores que he dicho antes, y la reacción de los tejidos que van a oponerse a que se produzca algún desequilibrio. Es decir, todo este sistema, todo este ecosistema está en equilibrio, es un equilibrio perfecto. Acción, reacción y adaptación al medio. Pues me tomo una copa de café caliente o pues cualquier cosa de estas, normalmente esa acción frente a la reacción estará en equilibrio, no habrá patología tanto en cuanto que tenemos una capacidad de adaptación interesante. Bueno, ¿cuándo viene la patología? Pues la patología viene cuando se rompe ese equilibrio natural que debe existir. Y entonces vamos a cambiar un poquito de maqueta. De modelo, hemos traído varios modelos para poder ir viendo. Sobre todo, hoy vamos a tratar mucho qué problemas podemos encontrar cuando se rompe precisamente ese equilibrio, cuando desaparece el equilibrio entre toda esa flora, bien, nuestra superficie, todo. He traído una nueva maqueta muy interesante porque podemos ver perfectamente lo que yo decía. Aquí tenemos incisivos, caninos, premolares y molares, envueltos todos ellos por la encía.
Pero la encía no es más que una moqueta que cubre, es decir, el diente realmente está unido a la mandíbula, al hueso. Si desmontamos la maqueta, podemos ver perfectamente cómo la raíz está anclada en el hueso. De no ser así, pues no resistiría el primer golpe de la masticación. Y la encía es una moqueta, un recubrimiento que cubre ese hueso. Bien, cuando se producen desequilibrios en la flora bacteriana, después de comer, pues hay una serie de microorganismos, de bacterias, que se adhieren al diente y que conforman una especie de película blanca, se llama biofilm o placa bacteriana, que a las cuantas horas entra en actividad metabólica. Es, digamos, como si pusiéramos encima en la unión del diente y encía, pues como una película, un papel de celo que se pega aquí, se adhiere aquí. Y el metabolismo de estos elementos que componen la placa bacteriana, que son bacterianos, y luego de su metabolismo, pues una serie de ácidos, ácido láctico, ácido sulfídrico, ácido acético, una serie de ácidos que van a actuar tanto sobre los tejidos blandos, sobre la encía, como sobre el hueso. Sobre la encía y sobre el hueso. Y también sobre el esmalte dentario. Bien, aquí tenemos la patología. Las dos enfermedades más importantes de la boca y más frecuentes son la caries dental y las enfermedades periodontales. Por parte de los tejidos duros, la caries dental. Me parece que aquí, en este modelo, hay una pequeña caries. Sí, la podemos ver aquí. Esto negrito que vemos aquí, que estoy señalando ahora, es un agujerito que se forma. No se inicia la caries dental por un agujerito, sino que lo hace por una pequeña mancha blanca que poco a poco va desmineralizando la superficie. ¿Y qué sucede? Pues sucede que cada vez es más profunda. Si aquí se mete comida, no se limpia y a la noche fermenta esa placa bacteriana, entonces al final llegará al nervio. Es decir, y es lo que cuando se producen los dolores de diente. Es decir, si nosotros quitamos esta muela y la dividimos en dos, pues estamos viendo perfectamente que los tejidos que veíamos el otro día, es decir, la dentina, el esmalte que cubre, y en el interior un espacio hueco que está ocupado por el nervio. Cuando una muela duele muy fuerte por la noche es porque la caries ha penetrado y ha conseguido inflamar ese tejido nervioso que hay en el interior de la pulpa dental. Bien, esta es la caries dental, afecta prácticamente al 100% de la población. ¿Quién no hemos sufrido caries dentales? Pues el 100%, todos tenemos un empaste o dos empastes en el interior de la boca. Esta es la caries, que es muy frecuente y es muy sencilla de prevenir, eliminando la placa bacteriana. Claro. El otro problema que yo decía antes es el problema de las enfermedades periodontales. Tenemos dos tipos de enfermedades periodontales: la gingivitis, que es la inflamación de la encía por culpa del metabolismo de esa placa bacteriana, y la periodontitis, que es la destrucción del hueso que está debajo. Gingivitis tienen cualquier chaval joven, cualquier niño o en la pubertad, todos han tenido algún brote de gingivitis, pero la gingivitis es reversible, es decir, eliminada la placa, curando esa encía, se acaba la gingivitis y desaparece la enfermedad. Sin embargo, en el adulto vemos lo que llamamos periodontitis. La periodontitis es la pérdida de hueso. Cuando perdemos hueso de forma irreversible, entonces estamos perdiendo soporte óseo. Yo creo que si vemos unas radiografías, va a ser muy interesante, porque vamos a ver precisamente la línea de pérdida ósea. Lo que le puedo decir que lo que vamos a ver es simplemente espectacular de hasta dónde puede llegar una periodontitis. Es increíble y lo va a Sí, es un caso avanzado ya, porque esto no se produce de la noche a la mañana. La pérdida de hueso se va produciendo lentamente. Las periodontitis afectan prácticamente casi al 50% de la población adulta, o sea que es importante, y también se puede prevenir, porque se produce por la inflamación de la encía, y a su vez por la placa bacteriana. Vemos ahí la línea roja, lo podemos observar perfectamente, es la línea del hueso, es decir, del hueso que queda en algunas muelas, muy poco ya, y que está soportando
la raíz, está soportando. Bien, ahora vamos a ver en las líneas, unas líneas azules que indican por dónde tendría que ir el hueso. La línea azul indica por dónde tendría que ir el hueso y la diferencia que hay desde la línea azul a la línea roja es todo el hueso que se ha perdido. Bien, llegará un momento en que no hará falta extraer el diente, es que se moverá y es probable que incluso se caiga él solo, no hace falta que hacer una extracción muchas veces. Bien, yo ahora pasaría a considerar qué debemos hacer. Fíjense bien, si caries dental, la caries y la gingivitis y la periodontitis están provocadas por la placa bacteriana, si la placa bacteriana tarda aproximadamente en organizarse y ser patógena, pues unas 12 horas, será muy fácil si consigo remover esa placa bacteriana al menos en 2 ocasiones durante el día, se habrá resuelto el problema. No hay placa bacteriana, no hay ácidos, no hay metabolismo de la placa, no hay caries y no hay enfermedad periodontal. En principio es muy fácil. Vamos a pasar en este modelo a ver de qué elementos disponemos para poder solucionar el problema, cómo remover la placa bacteriana. En primer lugar, atender a las condiciones generales del sujeto, es decir, la reacción no va a ser la adecuada si el individuo está enfermo, por ejemplo, tiene una diabetes. Tendremos que compensar su diabetes y hacer que sus condiciones físicas estén en bondad para poder defenderse de esa acción que viene representada por las bacterias y la placa bacteriana. Y con respecto a la alimentación, pues es muy importante. Yo he traído una manzana. Es muy importante tomar 5 piezas de fruta o verdura al día. Esto es muy importante. Y en cuanto a la manzana, también decir que hay una forma de limpieza natural. Si cualquiera de ustedes muerde una manzana después de comer y la come a mordiscos, limpia bien la corteza, pero la come a mordiscos, luego verá que sus dientes y sus encías están perfectamente sanas, están limpias, porque es una autoclisis natural la que se ha producido. Es decir, tomar alimentos duros y comer a mordiscos una manzana o una naranja es magnífico. Una naranja sin piel, lógicamente. Evidentemente. Pero utilizar el cuchillo las menos veces posibles, porque el tenedor y el cuchillo son elementos que cuando se incorporaron a la vida humana, pues hicieron mucho daño en la boca. Utilizamos menos los dientes, cortamos menos y esto no es del todo bueno. Bien, dicho esto, que hay que tener una salud buena y tomar una alimentación sana, pues a ver qué podemos hacer para remover la placa bacteriana. En realidad hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, conocerán o habrán oído hablar de la ducha dental. Es un aparato parecido a este es un cepillo eléctrico. Ahora hablaremos de que conviene más si cepillo eléctrico o no. La ducha dental es muy parecido, es un elemento parecido a este, solo que proyecta agua a presión. Proyecta agua a presión. ¿Se debe usar la ducha dental? Pues yo la aconsejo siempre y cuando el paciente tenga prótesis dentales. Es decir, cuando un sujeto tiene prótesis dentales, por ejemplo, aquí, tiene un puente que tiene que ser removido. Sí, o lleva, por ejemplo, implantes, que es algo que también se está poniendo mucho últimamente. Y llegaba a implantes. Un día hablaremos de los implantes. Porque además es una de las preguntas, profesor Bermejo, que nos ha llegado mucho al buzón del 27. Aquí podemos ver unos implantes ya, ¿no? Pues cuando existen implantes, son tornillos de titanio muy específicos y tenemos que colocar prótesis. Entonces la ducha va muy bien porque ayuda a eliminar los restos gruesos de comida, pero no así la placa bacteriana. La placa bacteriana tenemos que removerla manualmente. Manualmente. ¿Y cómo Una de las preguntas que nos han hecho muchos, cepillos, ¿cuáles son los mejores? Sí. ¿Cómo los podemos elegir? Hoy día hay cepillos buenísimos. He traído algunos modelos, este es muy bueno, a mí me gusta mucho. Y el cepillo, este es un cepillo de prótesis, pero lo he traído porque como es grande se ve muy bien cómo debe ser el cepillado. El cepillado dental debe ser suave, no debe ser traumático, y debe abarcar primero las caras triturantes de las muelas y después, y muy importante, cepillar la encía.
y sobre todo la unión entre la encía y el diente, que es donde se acumula la placa bacteriana. Si conseguimos eliminar esa zona suavemente, cariñosamente, lo que no podemos hacer es utilizar el cepillo con fuerza. No podemos aplastar el cepillo contra los dientes o contra las encías, porque entonces lo estaremos deformando. Quiero que comprueben, una vez más, la diferencia que hay entre un cepillo bien utilizado al cabo de los 2 meses y un cepillo mal utilizado al cabo de los 2 meses. Eso lo recordamos además cuando vimos el daño de la... También. Jamás hay que alcanzar ese Aquí estado. también tenemos otro ejemplo, ¿eh? Hay muchos cepillos, casi todos ellos se fabrican hoy en día buenos, ni muy duros ni muy blandos, tienen que ser de una dureza intermedia. Aquí vemos el cepillo mal utilizado, ¿eh? Bueno, pues a los 2 meses o 3 meses se ha de cambiar el cepillo, pero manteniendo la forma. Bien, ¿qué es mejor, el cepillo eléctrico o el cepillo manual? Miren, el cepillo eléctrico está indicado pues, cuando el paciente es muy mayor, pierde destreza en sus actividades manuales o cuando ha sufrido una embolia cerebral o tiene algún tipo de impedimento físico. Si no, pues el cepillo manual es magnífico. Perfecto. Pero si ustedes quieren utilizar el eléctrico, ningún inconveniente. La cuestión está en eliminar la placa bacteriana de forma adecuada. Hay un espacio que es el espacio interdental donde el cepillo no puede llegar, es decir, una fibra de cepillo no puede entrar entre diente y diente. ¿Y qué hacemos entonces? Muy fácil. Utilizamos el hilo dental o la seda dental. Bueno, este es un poco exagerado, es grande para que lo vean en la maqueta. Lo metemos entre diente y diente, lo aplicamos a la cara proximal de una muela y luego, cuando está limpia hasta abajo, hasta la encía, lo pasamos a la otra. Procurando no molestar a la papila de encía que hay en medio, sino nos ajustamos a una como si estuviéramos sacando brillo a un zapato y nos ajustamos a la otra cara como si estuviéramos sacando brillo a un zapato. Esto es lo correcto. Y luego, esto se llama cinta dental, hilo dental. A mí me gusta la cinta porque es un poquito más ancha. Y finalmente, una cosa muy importante es utilizar los cepillos interdentales. Esto es un limpiapipas porque es grande y pueden ustedes y nos vale para el ejemplo. Verlo perfectamente. Se pasa por todos estos espacios que hay entre diente y diente, dando un suave masaje entonces a la encía que hay entre un espacio y otro. Hay distintos tamaños. Hay más gruesos, más delgaditos, vean la diferencia que hay. Depende del espacio que uno tenga entre diente y diente. Si ha perdido mucho hueso por la periodontitis, pues utilizará los más gruesos, que le caben mejor. Y si no, pues unos finitos, que van magníficos, que es este, es muy finito y lo puede utilizar cualquiera. Si ustedes me preguntan, bueno, entre tanta parafernalia, ¿con qué me quedo? Pues mire, si yo tuviera que elegir un solo elemento de estos, elegiría el cepillo interdental. Es decir, si yo tuviera que irme a una isla por una temporada y solo pudiera elegir un elemento, elegiría este. Perfecto. Hay también más elementos, pues que es, por ejemplo, el raspador lingual para limpiar las partículas de comida que se depositan en el dorso de la lengua. Pero si se utiliza el cepillo normal, normalmente, pues el raspador lingual no es preciso. Y finalmente me gustaría, porque vamos un poco más de tiempo, un poquito. Me gustaría, miren... Uy, el palillo de dientes. El palillo, tan criticado, tan denostado. Bueno, pues el palillo es bueno, porque si con el palillo yo soy capaz de quitar los elementos que quedan entre diente y diente, todo lo que sea eliminar placa bacteriana es bueno. Pero yo les voy a enseñar algo interesante. A con un palillo construir perfectamente un cepillo. Si ustedes imaginen que no tienen nada, vamos a romper por un extremo ese palillo. Lo tenemos nada más con punta por un lado, por el otro no, lo he roto. Y ahora machacamos. La parte justo por donde hemos partido, ese extremo abierto, digamos, lo machacamos un poco. Esto lo convertimos en un auténtico cepillo de dientes, para pasarlo por donde primero ese extremo, el extremo
de punta lo pasamos entre diente y diente. Y segundo, la brochita que yo he hecho con mis propios dientes la puedo pasar perfectamente en el margen gingival, que es donde se deposita la placa. Y con un simple palillo de dientes he conseguido una herramienta higiénica que puede salvarnos de muchas enfermedades, de muchas caries, de gingivitis, de periodontitis e incluso pues ahorrarnos mucho dinero en el dentista, que tampoco viene mal en tiempos de crisis. Claro que sí, pues con este consejo, profesor, nos vamos a despedir, ha sido un placer. Sigan enviándonos sus preguntas al día a día con la palabra esa clave, a día al 27227. Para el próximo programa, que por cierto estará aquí Miriam con el profesor para seguir trayéndonos estas entrevistas, vamos a hablar de algo que nos han preguntado mucho y es precisamente implantes. Bien. Hay muchas preguntas sobre implantes y las iremos trabajando porque hay mucha duda y es una tecnología que se está aplicando muchísimo ahora y hay que conocerlo. Profesor Bermejo, un placer como siempre que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Pues con esta buena información y con ese truquito del palillo que yo me lo apunto, nosotros nos vamos. Les esperamos mañana aquí en el programa. Gracias por seguirnos. Hasta luego.